Son las 8:32, entramos al panel de conversación y le damos la bienvenida a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano, quien vuelve luego de algunos días de recuperación. Sí, estaba con licencia médica, hay que decirlo. Es como una palabra prohibida. No estaba en Miami, estaba en mi casa. Todavía sigo ahí con un poco de repercusiones de un cuadro viral, así que ahí estamos. Me disculparán la voz, pero vamos mejorando. Increíble, ¿eh? Una de las consecuencias de eso que pasó es que uno ahora tiene que dar explicaciones por estar con licencia médica. Eso es lo que en terminología religiosa se decía pagan justos por pecadores, ¿no? Así es. Bueno, que avancen los sumarios nomás. Vamos a saludar a nuestros panelistas del día de hoy. En primer lugar, a la académica de la Universidad Católica del Norte, desde allá, desde Antofagasta, Francis Espinosa. Francis, bienvenida. Muy buenos días, gracias Patricio, Montserrat, Gonzalo, un placer siempre estar con ustedes en este panel. Sí, pues bueno, ya el académico, doctor en Economía de la Universidad de Santiago, Gonzalo Marnder. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Patricio, Montserrat. Bienvenidos Gonzalo, Francis. Bueno, el tema de las primarias está tomando de a poco un poco de vuelo, ¿eh? No sé cómo lo ven ustedes. Ha habido algunos debates. Hoy en la mañana hay otro debate, creo que en la tercera. Ayer hubo uno ahí me perdonarán por favor de repente los vacíos de información, pero hubo uno en la USACH que fue particularmente tenso respecto de las candidatas Toá y Jara, particularmente en el caso del tema de la seguridad, ¿no? Ahí Jara hizo una crítica respecto de asuntos que se podrían mejorar y Toá también ahí tuvo una respuesta bastante dura. ¿Cómo ven esto, el tema particularmente de la primaria y específicamente de Toá y Jara, que pareciera ser como donde están los mayores puntos de enfrentamiento, de confrontación de posiciones, ¿no? Y cómo ven ahí también a Gonzalo Vinter, que estuvo ayer acá en la radio, hizo algunas críticas a Toá, ¿no? Dijo que era nostálgica de los 90. Bueno, es lógico que todos vayan respecto de la persona que está punteando las encuestas, ¿no? Ahora, Jara igual se está acercando bastante. Francis, ¿cómo ves ahí el desarrollo de la campaña que empezó hace poquito? En unos días más vamos a tener el inicio de la franja, ¿no? Y bueno, con estos debates que estamos viendo ya casi a diario. Sí, de a poquito efectivamente va tomando más energía política el tema de la primaria, porque si bien es un año electoral, digamos que uno pudiese describirlo desde una democracia electoral, la verdad es que es el periodo político, digamos, más interesante en términos, hasta el momento, ¿no? Porque lo más interesante efectivamente está a fin de año, cuando son de real elecciones, no digo que las primarias no sean real, pero las elecciones en este caso presidenciales, pero digamos, como momento político, el Catherine un momento, le llaman los anglosajones, como momento político las primarias son bastante interesantes y van tomando, digamos, un poco más de vuelo. Eso es lo primero. Lo segundo, entender también en este momento político de las primarias que hay que buscar un enemigo único, eso dice la propaganda, y este enemigo único efectivamente es el caballo que va más lejos, en este caso Carolina Toá. Y frente a eso se van desarrollando distintas estrategias, incluso de contrapropaganda, en contra, valga la redundancia, de Carolina Toá, que es quien puntea las encuestas. O sea, es lógico, digamos, desde la perspectiva de la comunicación política lo que está ocurriendo. Ahora, yo tengo la impresión de que además el hecho de confrontar a las dos mujeres en temas tan complejos o el tema tan complejo como la seguridad, también le da un sabor, digamos, de debate político interesante. Y frente a eso podríamos decir que, digamos, es un momento en el cual, sobre todo Carolina Toá, que llevó por mucho tiempo el Ministerio del Interior, en el fondo es una herida que pudiese, digamos, sangrar en cualquier momento si se hacen duras críticas específicamente a su gestión. Y en el caso de Gonzalo Vinter, a mí me parece que es un candidato menor, o sea, que un poco saluda a la bandera, y que además representa un continuismo que seguramente la gente no quiere.
quiere. Entonces, pero yo siempre pongo el hincapié en la preocupación en que para Evelyn Matei la candidata más apropiada es Janet Jara. Entonces, es posible que gente que se siente inclinada hacia la derecha vaya a votar por Janet Jara. Entonces, ahí hay un fenómeno que se pudiese repetir con respecto a lo que ocurrió con Daniel Jadwe y Gabriel Boric. Sí, bueno, uno entiende, Gonzalo Marner, que cuando Winter hace alusión a que toda es nostálgica de los 90, no lo está diciendo en un sentido estrictamente sentimental, ¿no? Es como el subtexto, así lo entiendo yo, ¿no? Es que Carolina Toá sería la candidata a una suerte de statu quo dentro de la centroizquierda, ¿no? ¿Cómo ves aquello? Porque este es un intento por establecer un clivaje, pero ese intento puede tener más o menos fundamento, ¿no? Sí, ahora, disculpa, Pato, pero el clivaje también lo está estableciendo la propia Toá cuando recluta personas como Óscar Landerreche, claro, y otros, ¿no? Claro, porque aparte de todo el prestigio que tiene Óscar Landerreche como economista, su presencia contiene un mensaje en sí mismo, ¿no? Gonzalo. Bueno, sí, yo quisiera, antes que nada, aparte de agradecer la invitación, señalar muy claramente que yo estoy con Carolina Toá por todo tipo de razones, digamos, para que no se piense que uno está solo en el rol de análisis. Pero eso no, en fin, evita que uno trate de poner temas de análisis. Yo creo que lo que está en juego en esta primaria, que la creo muy importante, es si se va a confirmar o no en Chile la oleada conservadora más global. Tenemos ni más ni menos que a Milei en Argentina, tenemos a Trump, digamos, en Estados Unidos. Bueno, algunos países de Europa están más lejanos, pero acaba de ganar la presidencia en Polonia una persona de ultraderecha. Y bueno, ya tuvimos a Bolsonaro por estos lados cercanos. Con lo cual, entonces, la pregunta es si Chile va a irse o no hacia esa corriente que de alguna manera se alimenta, ¿no es cierto?, de las críticas o las crisis propias de los modelos económicos imperantes, con un cierto descrédito general de las ideologías, de la gestión del Estado en unos marcos de economía mixta, en fin. Por lo tanto, las rabias, los enojos se canalizan y en este caso hacia posiciones de extrema derecha. Vamos a ver si sirve o no, digamos, la dinámica política chilena para contener. Como ya ocurrió, Boric le ganó a José Antonio Kast hace poco menos de 4 años. Bien, dicho eso, yo tengo la impresión de que va a depender mucho esta primaria de cuánta gente participe en relación al resultado final. Y los candidatos están cumpliendo su rol. A ver, Gonzalo Winter es continuidad del actual gobierno, es evidente, ¿verdad? Y lo hace bien, lo hace con toda honestidad, por lo demás. Dicho lo cual, el actual gobierno no está pasando por su mejor momento, por así decirlo. Entonces, yo creo que eso repercute en sus chances. Janet Jara fue una buena ministra de este gobierno, una persona que representa al Partido Comunista, pero un partido comunista muy, muy chileno, muy contemporáneo, bastante abierto en general, aunque uno pudiera discrepar de sus posiciones internacionales en particular. Y está haciendo una buena campaña. Y Carolina Toá, a ver, nostálgica, ella es lo que es. Su primera aparición política fue en la FECH. Yo tuve ocasión de acompañarla en esa época. Estamos hablando de los años 80. Luego apareció junto a Ricardo Lagos en televisión en La Cena del Dedo. Entonces, no se puede decir que es una novedad política, ni mucho menos. Pero yo creo que eso es parte de su fortaleza, por así decirlo. De alguna manera. Sí, Gonzalo, pero tú que tienes un poquito más de carrete, lo digo como un halago, ¿no? Esto como que restituye la noventera discusión entre autocomplacientes y autoflagelantes, como que tiene o pretende, al menos desde el lado de Winter, tener un diálogo con eso. Sí, está bien, pero Carolina Toá ha dicho que ella quiere una nueva etapa. Ha pasado mucha agua bajo los puentes. Yo tengo la impresión de que Carolina Toá hace una buena síntesis en ese debate entre autocomplaciente y autoflagelante. Porque, a ver, vuelvo a repetir, lo que está en juego no es la orientación del desarrollo económico solamente, como de alguna manera era el debate, ¿no es cierto?, en los años 90.
o cuánto se profundiza la democracia. Creo que hoy día el debate es si vamos a tener extrema derecha regresiva en Chile, en lo económico y en lo político institucional. Esa es la discusión de esto. Y creo que en ese plano es que se ubica Carolina Toá. Y ella representa, las encuestas lo muestran, ella tiene una mayoría bastante clara en las generaciones, más como la mía, por así decirlo. ¿Es eso nostalgia o no? No sé, pero es lo que existe en términos de alineación política en el campo progresista en el día de hoy. Pero creo que, sobre todo, Toá tiene una larga experiencia que los demás no tienen, eso es evidente. Sí, ahora, Francis, es positivo de todas maneras para las primarias y para los candidatos que van a las primarias que estemos hablando de las primarias, ¿no? Y que no estemos hablando de otros asuntos, procultura. Porque hace una semana no estábamos hablando de las primarias. Así es. Es positivo y también el contraste de posiciones. Creo que es algo sano también en una democracia y a puertas de una elección. Ahí te pregunto respecto de cómo ves tú que esto va a ir avanzando los próximos días, porque no queda mucho para las primarias, quedan, 3 semanas, un poquito más. Pero además te hago la pregunta sobre lo que ocurre en la vereda del frente. Ayer, en la tarde-noche, Evelyn Matei tuvo una actividad que incluso ha sido denunciada ante el CERVEL, porque ella formalmente no es candidata, porque no ha inscrito su candidatura, ya que eso ocurre en el mes de agosto. Por lo tanto, actos de campaña en rigor ella no podría hacer. Lo que hubo ayer fue una presentación de un spot, que de todas maneras es un acto, digamos, que tiene características de campaña, ¿no? Y esto también dice relación con el hecho de que su sector no está en una primaria, por lo tanto queda un poco ahí relegado comunicacionalmente. ¿Cómo ves ahí que está Evelyn Matei, particularmente en este momento? Sí, hay una estrategia también en propaganda que se llama mantención actualizada. Y yo tengo la impresión que la ocupó bastante bien la derecha cuando Pinochet estaba preso en Londres. Era todos los días estar hablando de Pinochet porque lo que no está en los medios no existe, aunque podríamos decir no está en las redes sociales, no existe hoy en día. Entonces yo tengo la impresión de que ahí uno ve ese fenómeno de la derecha, ¿sí? y es de una perspectiva tal vez más infantil. En el fondo, como hay mucha atención a la centroizquierda, es necesario, digamos, generar un efecto bluff para llamar la atención, en este caso, a la centro derecha con Evelyn Matei. Pero efectivamente tengo la impresión de que pasa por ese fenómeno en la cual no todo debiera ser primaria, sino que, digamos, también hay otras candidaturas que están presentes. Ahora, efectivamente lo que es discutible es que todavía no es tiempo para hacer campañas, solamente es tiempo para hacer campañas de las primarias. Ahora hay que reconocer que las primarias son una buena plataforma para, digamos, de campaña electoral para, digamos, la elección final. Eso sin duda, eso es lo atractivo, digamos, de la centroizquierda, también que se alineen en candidaturas definidas y que finalmente se van a alinear en una sola candidatura quien gane la primaria. Pero sin duda es una plataforma que sirve para ir empoderando ya sea a Carolina Toá o a quien finalmente salga de la primaria, y comparto el punto de vista de Gonzalo que la preocupación más fundamental de que queda tan poco tiempo es que la gente vaya a votar. Y en general los partidos políticos debieran hacerlo, pero también aquellas personas que tienen su corazón en la centroizquierda. Pero seguramente vamos a tener gente con el corazón en la centroderecha que va a ir a votar por una candidata que sea menos peligrosa, o peligroso en este caso, para la candidatura de la derecha. Sí, bueno, ayer Francis Gonzalo le preguntábamos aquí a Pablo Rodríguez, que es uno de nuestros panelistas del Instituto Libertad, RN, estaba sentado ahí donde mismo está Monse ahora, y le preguntábamos por estas, ¿cómo decirlo? Estos exabruptos de Evelyn Matei, ¿no? Y yo le decía, parece que hay gente que se incomoda con esto. Le mencioné 3 ejemplos. Aquí Gaona, el senador Gaona de la UDI en la radio, dijo que no le parecía lo más adecuado. Lo mismo dijo Jimeno Sandón en El Mostrador. Circuló harto en redes sociales, seguramente ustedes lo vieron, la cara que puso el senador Galilea cuando
cuando Evelyn Matei mandó a callar a la vocera Echeverry. No, y con Diego Paulsen ahí también muy incómodo. Sí, en claro. ese punto de prensa. Entonces le preguntamos a Pablo Rodríguez si esto era un problema y lo contestó de una manera muy práctica. Dijo, bueno, pero sí es así, po. Siempre hemos sabido que es así y no la vamos a cambiar en una campaña. Ahora, ¿cómo ves tú eso, Gonzalo? Porque aquí hay dos dimensiones, ¿ah? Una es el carácter de la candidata, que parece atentar en ciertos momentos contra una planificación, porque evidentemente son como actos espontáneos, ¿no? Pero por el otro lado, y yendo al tema más de fondo, una candidatura que no termina por poder decidir entre correrse lo más posible a la derecha o tratar de correrse al centro para ganar, ¿no? ¿Cómo ves una aquello? disyuntiva que tiene toda de alguna manera. Que también es una En la disyuntiva, claro. centroizquierda. Una manera básica de contestarlo sería, bueno, nos corremos para un lado en la primaria y para el otro en la presidencial, pero bueno, es más complejo que eso. Gonzalo. Yo tengo la percepción de que José Antonio Kast es el que se va a imponer en primera vuelta en la derecha, ya lo hizo hace poco menos de 4 años atrás, ¿verdad? Entre otras cosas porque la candidata Matei no es una... A ver, ¿qué atributos de centro puede tener Evelyn Matei? Una persona que acaba de decir que están bien muertos quienes fueron asesinados durante los 2 primeros años de la dictadura. Por ejemplo, José Toá, el padre de Carolina. O sea, ¿qué puede tener de centro una persona que opina eso? Francamente, en esta gran ruptura de la sociedad chilena que en la lógica democrática se viene expresando desde 1988 en adelante. Entonces yo no creo que tenga mucho espacio para ganar en el centro. Entonces cada tanto ella busca ganar en la derecha, irritada, enojada, y hay 2 candidatos fuertes ahí. ¿Ah? Entonces no veo que logre hacerse su espacio. Por lo demás. La derecha en Chile tradicional nunca ha tenido menos del 30%. En la Convención Constitucional tuvo el 25%, el 24%. Y ya está por debajo de eso. Como que, francamente, yo creo que ella no es una buena candidata. Simplemente no olvidemos que ella fue derrotada muy ampliamente por Michelle Bachelet, digamos, en su momento. De modo tal que lo más probable es que tengamos en Chile una opción que se vaya decantando entre la extrema derecha de Kast, digamos, y a mí no me gusta el concepto de centro-izquierda, creo que se trata más bien de la alianza entre el centro y la izquierda, izquierda que a su vez es plural. Y bueno, y ahí la primaria dirá quién representa mejor ese espíritu, pero yo veo, está bien, hay rifirrafe en el debate, los debates, y eso va a crecer un poquito en las próximas semanas, pero si ustedes se fijan, hay un marco común bastante sólido, por lo menos yo lo observo mucho más sólido que en otras ocasiones, desde... pasando por Jaime Mulé, digamos, desde Janet Jara hasta Carolina Toá y Gonzalo Vinter. Yo veo que hay algo que les va a permitir decir, a ver, las opciones en la sociedad chilena va a ser una nueva etapa en la cual se impone la extrema derecha con desarme de lo escaso de Estado social que tenemos, con retrocesos autoritarios. Esto de mandar a callar a la vocera de gobierno no es propia de una conducta democrática. Es lo que acaba de hacer Matei otra vez. Y al mismo tiempo una nueva coalición de partidos de centro y de izquierda. Ayer la Mesa Cristiana, a mi juicio de manera bastante sorprendente a esta altura, de su Consejo Nacional acaba de declarar que apoya a la candidatura de Carolina Toá. Entonces se va conformando ahí algo que, fíjense lo que les voy a decir, para muchos jóvenes esto no tiene sentido, pero de alguna manera tiene que ver con lo que la sociedad chilena viene dirimiendo desde 1988 en adelante. Sí o no, autoritarismo neoliberal versus progresismo con sus distintas variantes, y vamos a ver qué es lo que escoge la sociedad chilena. Sí, ahí Francis, bueno, la pregunta que hacía Pato sobre a dónde moverse, a quién hablarle en el caso de Evelyn Matei, de repente tiene guiños hacia el centro, su vocero, ¿no? La figura fuerte de su campaña, Diego Paulsen, tiene ese perfil, más de centro-derecha, moderada, liberal.
pero por otro lado tiene también estos guiños constantes hacia la derecha más extrema, con el tema de la migración, cuando dice vamos a sellar la frontera, cuestiones que van más en la línea del discurso, por ejemplo, de José Antonio Cast, incluso de Johannes Kaiser. Y pareciera, Francis, que el centro político, lo que conocemos como el centro, que no sabemos si tiene cuántos votos tiene, pero estoy pensando, por ejemplo, en quienes votaron por el rechazo, que luego renunciaron a la democracia cristiana, Ignacio Walker, Jorge Burgos, en fin, se han ido con Carolina Toá, ¿no? No con Evelyn Matei. Y pareciera que ella encarna más ese mundo de centro, como dice Gonzalo, el centro unido con la izquierda, ¿no? ¿Cómo ves eso? Y para la estrategia de Evelyn Matei, ¿qué tanto sentido tiene hablarle al centro, ¿no? Que pareciera que ya ese mundo no necesariamente está con ella, entre otras cosas, por sus definiciones respecto de la dictadura y lo que pasó después. Sí, yo creo que las derechas en realidad, la semana pasada Larraín, digamos, no publicó, sino que lanzó un libro sobre si existe una derecha liberal. Entonces ahí él cuestiona digamos, la presencia de dos derechas, y anteriormente un libro de la UNAP planteaba la existencia de tres derechas. Entonces yo tengo la impresión de que la candidatura de Evelyn Matei, más no la candidata, tal vez la candidatura, representa esta falta de identidad política y esta fragmentación necesaria de la derecha. Ahora, yo tengo la impresión de que Evelyn Matei tampoco está tan clara a qué público debiera hablarle. Yo tal vez no comparto el punto de vista de Gonzalo. Yo creo que Evelyn Matei, hasta por meritocracia, creo que es una candidata interesante. No sé si hablar de una buena candidata, pero es una candidata interesante, y siempre se agradece, digamos, que haya mujeres en la política. Y frente a eso, yo creo que tal vez todavía no hay cierto alineamiento tan concreto de un centro que pudiese ser Evópolis, por ejemplo, a pesar que Evópolis es más, pero Evópolis es un partido pequeño. Entonces desde ahí, digamos, se plantea digamos, este liberalismo que yo creo que en realidad no comparte Evelyn Matei. Porque Evelyn Matei tal vez comparte el liberalismo en lo económico, pero no en lo valórico. O sea, yo tengo la impresión de que ahí también hay un tema de identidad. Y yo creo que está compleja, digamos, un poco la mirada hacia la centro-derecha, y digamos, eso con respecto a la candidatura. Ahora, con respecto a ella, una visión más neoescolástica del liderazgo de ella, yo creo que sí, pues necesariamente este exceso, digamos, de realismo en su conducta muchas veces se vuelve, yo siempre uso la palabra pornográfico, en el sentido en que se vuelve molesto, ¿no? Entonces tengo la impresión de que lo que ahí, digamos, fragmenta o más bien entra en tensión es su carácter, su liderazgo, y si eso satisface o no, en este caso, a las expectativas de la ciudadanía. Es posible que la ciudadanía sí quiera liderazgos, digamos, más golpeadores de mesa, porque hay una diferencia, por ejemplo, entre Carolina Toá y Janet Jara. Janet Jara es el modelo más bacheliano, ¿no?, de Bachelet, y Carolina Toá tal vez es un modelo un poco más de dama de hierro. Entonces, a lo mejor son tiempos de dama de hierro, y es posible que nos encontremos en una segunda vuelta con dos damas de hierro, que puede ser una expresión peyorativa, que sería a lo mejor Carolina Toá y Evelyn Matei. No sé si peyorativa, pero elocuente al menos. Todo el mundo entiende el concepto de dama de hierro. Oye, un último tema antes de cerrar, a propósito de la proclamación por parte de la democracia cristiana, Gonzalo, de Carolina Toá, pero planteando al mismo tiempo que debía haber dos listas para las elecciones parlamentarias. Sí, igual tiene que ser ratificado por la Junta Nacional. Sí, pero se abrió el debate, eso es lo que quiero decir, ¿no? El debate se abrió, y ayer, en un artículo que publicamos en nuestro diario electrónico y que recomendamos, entre otras personas, Bárbara Payal, nuestra colega, entrevistó al analista Camilo Férez, ¿no? Y de alguna manera sintetizó lo que están diciendo de lado a lado, porque esto tiene una dimensión política. Algunos interpretan la idea de las dos listas como un intento desde sectores de la democracia cristiana por
volver a refigurar o reconfigurar o a volver a aglutinar la otrora concertación, pero por el otro lado hay un factor numérico, que es el siguiente. Lo digo bien resumidamente y te doy la palabra a Gonzalo. Donde mejor le podría ir como conjunto al oficialismo más la DC es con una sola lista. Pero, al mismo tiempo, el oficialismo ya tiene 8 partidos. Más la Democracia Cristiana serían 9. Y entonces es imposible satisfacer las expectativas de candidaturas de 9 partidos con la configuración de listas actuales, ¿no? Donde, por ejemplo, hay distritos donde se pueden llevar 2 candidatos, ¿no? ¿Cómo ves ese dilema, Gonzalo? Hay quienes dicen que esto va inevitablemente para los 2 listas porque no caben 9 partidos en una sola lista, ¿no? Sí, primero quiero rebatir aquello de Dama de Hierro. A ver, la Dama de Hierro es Margaret Thatcher, digamos, ¿no? Es el neoliberalismo duro. Carolina Toá no tiene estrictamente nada que ver con eso. Ni tampoco su estilo, ¿no? Yo la conozco de décadas. Y es una de las personas más suaves y tolerantes que conozca, de modo que nadie. Ahora, dicho lo cual, el tema de las listas es un asunto que tiene su importancia, porque recordemos, por ejemplo, el gobierno del presidente Boric, francamente no ha podido avanzar, no por voluntad propia, en muchos temas, sino porque no tiene mayoría parlamentaria simplemente. Y el régimen político nuestro es el que es. Y un presidente que quiere llevar a cabo lo que plantea, lo que propone, aquello que apoya a la ciudadanía mayoritariamente en las elecciones presidenciales, requiere de un parlamento. Por tanto, por ejemplo, en el Senado actual, otras configuraciones de listas podrían haberle dado una mayoría al presidente. Bueno, es importante. Entonces, porque mucha gente cree que son asuntos de arreglina entre partidos, en fin. Tiene esa dimensión, por supuesto, pero básicamente tiene que ver con si una fórmula presidencial, una cierta coalición, es capaz o no de tener también eso como expresión mayoritaria en el Parlamento. Y ahí entonces hay una discusión eterna sobre si una lista o 2 listas. A veces 2 listas permiten abarcar mundos más amplios y reducir otros mundos. A veces se necesita una sola. Yo creo que el realismo indica que probablemente habrá 2 listas, digamos, ¿no? Y hay que ver quiénes compondrán una y otra. Y probablemente habrá también, yo creo, negociaciones en esas 2 listas con ciertas omisiones, que tendrán una composición más fuerte en un caso de una en una región y de otra parte de la coalición en otra. De modo tal que son aspectos que en su momento serán tratados por los responsables políticos, pero yo creo que es también parte de este ejercicio. Y me da la impresión de que hay un nivel de concordancia general sobre las cosas, y repito, un rechazo a la perspectiva de la extrema derecha gobernando Chile. Eso es lo que unifica, porque divergencias hay al interior del campo progresista. Lo hay en lo socioeconómico, lo hay en lo cultural, en lo institucional. Pero, sin embargo, hay una cohesión básica que tiene que ver con que un país gobernado por la extrema derecha sería un país probablemente no deseable para la mayoría. Sí, bueno, tenemos que irnos a la pausa, Gonzalo, Francis, pero a la vuelta queremos retomar con el tema de la ley de pesca, que está ahí en una etapa bien crucial. Ayer se votó el informe de la comisión mixta, hubo votos desfavorables del Frente Amplio respecto de las cuotas de la merluza. Finalmente quedó zanjado de una fórmula que se parece a lo que había antes, ¿no? Y que es más favorable para la industria que para la pesca artesanal, con un 52% si no me equivoco. Y bueno, hacer 2 comentarios antes de irnos a la pausa para que ustedes le den una vuelta y lo retomamos. Primero, a mí me llama mucho la atención que errores graves como lo que se cometió por parte de la Subsecretaría de Pesca queden totalmente en la impunidad, ¿no? Se pide disculpas y bueno, fin. Y el estándar para pedir renuncias o hacer valer responsabilidades políticas difiere en un caso que en otro, porque hemos visto que ha habido autoridades que han salido por errores menos graves que este, ¿no? Eso como comentario. Y segundo, me llama mucho la atención esta noticia de esta empresa del sur. Tú me puedes ayudar con el nombre, Pato, Pacific Blue. Tengo ahí la neurona media resfriada todavía. Pacific Blue, que bueno, después de que se vota esto, dicen, bueno, no vamos a cerrar, ¿no? Parece que llama la atención, ¿no? No voy a emitir juicio, ahí llama
llama la atención la decisión de esta empresa que, ustedes recordarán, hace unas semanas se había hecho un tremendo escándalo, que se iban a perder miles de puestos de trabajo, de mujeres, en fin, parece que no era tan dramática la situación. Son las 9:03, hacemos un breve corte y retomamos con este tema a la vuelta. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es lo que nos define como humanos? ¿Cuáles son los desafíos que nos presentan las nuevas tecnologías? La Facultad de Filosofía y Humanidades y Radio Universidad de Chile te invitan a reflexionar en el ciclo sobre inteligencia artificial, mentes digitales, en nuestro programa Diálogos desde las Humanidades. Todos los sábados a las 17:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Jueves a las 5 de la tarde te esperamos en Travesías, Arte y Política, el nuevo programa de Radio Universidad de Chile dedicado al devenir del arte contemporáneo en Chile y América Latina. Soy Alessandra Muroto y te invito a formar parte de la comunidad de Travesías en el 102.5 FM y por la señal digital radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy el periodista Claudio Medrano y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire del Senado Universitario, donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. ¿Cómo les va? Soy David Ponce, conductor y periodista de Altavoz, y les invito a sintonizar nuestro programa cada sábado y domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Una hora de noticias y estrenos por Altavoz, con más volumen para la música chilena por el 102.5 FM y por la señal de radio.uchile.cl. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Sí, son las 9:07. Continuamos en Radio Análisis. Y bueno, vamos al tema que planteaba Montserrat. El tema de la ley de pesca tiene tantas aristas que no sé muy bien por dónde entrar. Simplemente comentar primero que esto de que voy a cerrar es más viejo que el hilo negro.
en muchas circunstancias alguien ha dicho, bueno, voy a cerrar, y después dice, no, mejor no voy a cerrar, ¿no? Así es que la supuesta inviabilidad de la empresa parecería no ser tal, ¿no? Y por el otro lado está el tema que plantea Montserrat de las responsabilidades, ¿no? Que habría que asumir en este caso. Hay quien podría decir, bueno, el gobierno aguantó el chaparrón, está sacando políticamente adelante igual el tema y evitó que hubiera otra renuncia más, ¿no? Pero bueno, hay otras miradas también respecto a que esto debió haberse hecho. Ahí, Gonzalo, ¿cómo lo analizas? Bueno, yo veo que lo que se produjo es que en el debate de la Comisión Mixta, el subsecretario de Pesca evidenció, puso en la mesa, digamos, un dato sobre el nivel de uso de la cuota industrial en la merluza, que era un dato desactualizado. Explicado así, supongo, quienes nos escuchan dirán, bueno, en fin, son cosas que pasan, ¿eh? Y por otro lado, lo que tenemos es una oposición que pide la renuncia de todo el mundo todo el tiempo, empezando por el presidente de la República, ¿no? De modo tal que, como siempre en política, que las cosas de ventaja y desventaja. Y yo creo que estuvo bien el gobierno en no sacar al subsecretario de Pesca, porque si hubiera sido un error flagrante, una mala intención, en fin, otra historia. Aquí lo que hubo fue un error circunstancial, por lo demás, creo yo, magnificado. Así es que en ese aspecto, o sea, no nos olvidemos en lo que estamos, ¿eh? Estamos en sistemáticamente la búsqueda de hacer caer al gobierno. ¿Sí? Esa es la verdad. No nos damos suficientemente cuenta. El gobierno, lógicamente, tiene que mantener un estado de calma general, pero la actitud, no diré de toda la oposición, pero de una parte muy importante de ella, es procurar hacer caer al gobierno. Y el gobierno tiene que defenderse, no cabe duda. Francis. Sí, perdón. Bueno, tal vez yo tengo una visión un poco distinta en realidad, porque uno queda con la sensación de que el gobierno va con doro tras con doro, y como que y dentro de eso no hay responsabilidad política. Digamos, un poco analizando los datos, con la primera votación, la pesca artesanal tenía un 52% y ahora bajó un 45%. Los diarios titulan respecto a que finalmente vuelva a perder la pesca artesanal. Entonces uno queda con la sensación de que finalmente estos condoros repercuten a la gente, en el fondo, que más necesita del apoyo estatal. Entonces, frente a eso, yo creo que tienen que haber responsabilidades políticas. Y Gabriel Boric instaló esta estrategia, esta política de siempre dar disculpas, que es muy adecuado porque otros gobiernos no lo han hecho, pero no asumir responsabilidades políticas, no en el caso de él, pero sí, digamos, un poco en los mandos medios. Entonces yo tengo la impresión de que acá se generan dos fenómenos políticos que son importantes. En primer lugar, yo también lo veo acá en el gobierno regional, la idea de pensar de que la política le ocurre a otros, y la política le ocurre a la gente que está en la política y que hace política, y los efectos de la mala política impactan a la gente. Eso es lo primero. Y lo segundo, que de qué manera en este caso el Parlamento, los poderes son caldo de cultivo de presiones políticas que hace la empresa privada, porque la ley de pesca históricamente ha tenido esa problemática. Entonces nos queda la sensación desde la ciudadanía, y haciendo el análisis político, que efectivamente el gobierno debió haber sido más riguroso con tomar decisiones en función de responsabilidad política. Eso es lo que realmente se hace en relación a este caso, y yo creo que es un caso bastante grave. Sí, ahí Gonzalo, yendo ya a lo que salió ayer de esta comisión mixta, con un resultado, como decíamos, más favorable para la pesca industrial. Hubo críticas del propio oficialismo. Por ejemplo, el diputado Jorge Brito estaba bien ofuscado ayer en la noche, particularmente con el gobierno, por haber cedido frente a las presiones de
de la industria. Esto tiene que ser ratificado, pero es altamente probable que se apruebe, ¿no? En estas condiciones. ¿Cómo evalúas o valoras lo que ocurrió ayer también en el Congreso? Bueno, sí, primero aclarar que el tema de la renuncia del subsecretario Salas tenía que ver con la información que él entregó a la Comisión Mixta, no sobre el tema de los porcentajes finales, que son posteriores. Luego, si cada vez que a uno no le gusta una decisión que toma un gobierno, le pide la renuncia a los responsables, pues me parece que no se llega a ninguna parte. Eso no son prácticas democráticas ni serias, digamos. Ahora, dicho lo cual, la diferencia entre el 52% y el 44%, si no me equivoco, bueno, la política tiene eso, tiene la lógica de los compromisos. Obviamente, y eso se llama lockout, digamos, las empresas en las negociaciones amenazan con cerrar siempre, ya lo dijeron nuestros entrevistadores, pero en este caso hubo una presión que seguramente no era cierta. Ahora, así son las sociedades democráticas, se expresan los intereses. En este caso, efectivamente hay empleo involucrado en el sector artesanal y empleo involucrado en el sector industrial. Eso es así. Y hay que buscar un compromiso. Que ese compromiso esté dentro de ciertos rangos es lo que está ocurriendo. Y creo que entre ahora, cuando sistemáticamente ganan los de siempre, los poderosos, en fin, eso ya es otra historia. Pero en este caso específico me parece que hay que mantener la ponderación en el análisis. Sí. Bueno, los queremos llevar a otro tema. Hoy día hay paro de profesores, ¿no? Bueno, el paro empezó ayer, pero hoy día hay una marcha que se va a desarrollar en Valparaíso. Obviamente tiene por propósito llegar al Congreso Nacional. Está agendado que en torno a las 2:30 del día la directiva del magisterio sea recibida por parlamentarios. Y bueno, en paralelo a esto, porque aquí se juntan dos cosas, la Contraloría ofició a los SLEP para que procedan a los descuentos respectivos, ¿no? Históricamente, los días no trabajados por los profesores en contexto de movilización han sido negociados políticamente, ¿no? Esta vez, la Contraloría exige que profesor que no concurre a trabajar se le descuenta, ¿no? Entonces, esto tiene al menos tres partes, ahí por donde ustedes quieran entrar. Por un lado, el tema de la utilización del legítimo derecho de los profesores a movilizarse, que para algunos es un derecho que está siendo utilizado con demasiada frecuencia, ¿no? Con las afectaciones que esto puede producir a otros derechos, como a el los derecho programas a la educación. educativos, en fin, ¿no? Por el otro lado, el tema de este rol de la Contraloría, que estamos viendo que está muy proactiva en la cautela de los recursos públicos, ¿no? Pero eso a su vez produce la contradicción de si en este caso, si bien se cumple la normativa, no se está incurriendo simultáneamente en lo que podríamos considerar una práctica antisindical, ¿no? Por eso el tema es complejo. Ahí quería pedirle un análisis porque, bueno, el tema de la movilización de los profesores es un tema que desde hace bastante tiempo viene generando discusión, ¿no? Francis. Sí, rápidamente para darle el pase. Bueno, varios aspectos de análisis. En primer lugar, yo creo que nuevamente hay que definir el momento político, en este caso, y el momento político está cruzado por el tema de las licencias médicas. O sea, hay una ira fundamentada en la ciudadanía con respecto a las licencias médicas y los temas, en este caso, de los servicios públicos, etcétera. Eso es lo primero. Entonces, yo creo que el paro de los profesores viene un poco a instalarse en esta molestia y en esta sensación de que de nuevo los profesores se van a paro. Ahora, yo tengo la impresión de que acá hay elementos curiosos, ¿no? Porque en el fondo el presidente en su discurso, ¿no?, presidencial señala que prácticamente ya ha saldado la cuenta con los profesores y los profesores todavía siguen en una instancia, digamos, de demanda. Entonces habría que preguntarse, bueno, ¿en qué espacio están los profesores? Y algo, digamos, un poco más personal, porque yo soy tutora de un chico que va a un colegio público. Quienes más pierden son los colegios públicos. Entonces la sensación que queda es nuevamente las brechas educacionales tan instaladas en la problemática de los colegios públicos.
porque los colegios privados en este caso seguramente no tienen posibilidades de adherirse al paro. Entonces yo tengo la impresión de que ahí hay un problema serio y de qué manera el Estado y el gobierno también debiera hacerse parte de estas problemáticas que tienen que ver con que finalmente los días que los estudiantes no van a clase no son recuperados y en condiciones, por ejemplo, en regiones como esta, en la cual a veces los colegios son partidos en 2 jornadas porque hay un sobrecupo de estudiantes que requieren educación y nuestra Constitución, por supuesto, avala, que me parece que debe ser así, el hecho de que no puede existir ningún niño o niña, niñeces que no vayan, en este caso, al colegio. Entonces yo creo que hay una presión adicional que todavía no ha logrado el Estado hacerse cargo con respecto específicamente a los colegios públicos. Sí, Gonzalo, en la línea de lo que plantea Francis, está esta mirada respecto de la afectación a un derecho fundamental como el derecho a la educación, sobre todo como dice Francis, de los colegios públicos, ¿no? Que tienen menos recursos, que ahí albergan a niños que tienen menos recursos. Está el legítimo derecho a la manifestación, a la movilización, pero por otro lado, como esto conversa con no afectar otros derechos que también son importantes o incluso, desde mi punto de vista, más importantes, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado también está el tema de las demandas de los profesores que quedan relegadas a un segundo plano porque efectivamente con esto de tener paralizaciones una vez al mes en promedio, ¿no? O una vez cada 2 meses, también se va deslegitimando un poco su movimiento, pero yo creo que las demandas son bastante legítimas y válidas, ¿no? Está el tema de la violencia escolar. Hemos visto lo que ha pasado en establecimientos educacionales, incluso con armas de fuego, que afecta no solo a estudiantes, sino que también a los profesores. Está el tema del agobio que ellos vienen planteando hace harto tiempo, más allá que se haya resuelto lo de la deuda histórica. ¿Cómo ves ahí que se concilian todos esos elementos para encontrar una salida que sea razonable? Bueno, sí, la vida democrática normalmente es el arbitraje entre distintos derechos y desde luego distintos intereses. Y por tanto, la lógica del blanco y negro, aquí hay un problema y actúo y ojalá drásticamente, que es la tendencia autoritaria que tiene la cultura nacional y que a mí me parece que es la que justamente la democracia tiene que tratar de dejar atrás. Me explico del siguiente modo. La actual constitución vigente prohíbe toda huelga en el sector público. Uh-huh. No es que esto es una de las cosas que no se han modificado en la constitución del 80. Para empezar a conversar. Obviamente, lo que hay es una no aplicación práctica por ilegitimidad total, digamos, uh-huh. de esa norma, que iba a desaparecer, ¿verdad?, con el proyecto de la convención, en fin, pero sabemos lo que pasó. Entonces, efectivamente, los profesores se movilizan y hacen huelga. Fíjate que ni siquiera es un derecho, digo, para aclararlo. Aquí podríamos hacer legalmente no es un derecho, claro. Eso, sí. Claro. Y decir todos presos. O es un derecho ilegal. Es que es un movimiento completamente ilegal, sí, constitucional, ilegal, sí. no existe. Sí. No está autorizado, no forma parte de ningún proceso reglado de negociación colectiva, que no está establecido para la administración pública chilena, es parte de los temas por delante. Entonces, este movimiento ilegal, sin embargo, expresa un derecho de los trabajadores. Alguien que tiene las ideas como yo soy una persona de izquierda, las personas como yo desde el siglo XIX venimos diciendo, ¿sabe qué? Quienes trabajan tienen derecho a hacer huelga para defender sus intereses. Entonces yo no me voy a salir de eso. Para mí es el principio esencial. Luego, evidentemente, está el derecho de los niños a tener una educación y que esto sea todos los días, que corresponda, lógico. Pero hay que articular ambos derechos. Yo lo que creo, sin embargo, es que a mí me parece muy bien lo que está haciendo la Contraloría en general en todo, y que sigan eso. Lo que sí me parece es que si se toma la decisión de ir a la huelga, parte, si se quiere, del etos de los movimientos sociales es el que, bueno, yo sacrifico parte de mi ingreso, que se me descuente cuando voy a la huelga. ¿Se entiende, no? Los movimientos obreros tradicionales nunca han negado que esa es una, ¿no es cierto?, de los sacrificios que se hace cuando se va. Claro, o sea, que la movilización es un derecho, pero que al mismo tiempo implica costos que se asumen, ¿no? Exactamente. Sí. Que ocurre con las movilizaciones estudiantiles también. Así es. Sí.
Ese es mi punto de vista. Sí, es un súper buen punto porque vivimos en tiempos en que a veces, claro, no se asumen las responsabilidades que conllevan las decisiones, ¿no? Y con esto, por favor, yo también estoy en la línea de lo que plantea Gonzalo. El derecho a la movilización es un derecho que debería estar mucho mejor consagrado. No vamos a abrir, o incluso podríamos abrir, si queremos, el tema de los derechos de los trabajadores, porque no es casual que mientras estamos teniendo esta conversación sobre una cosa muy puntual, que el paro de los profesores a su vez esté fuertemente planteado el tema de la negociación ramal, ¿no? Entonces hay un problema de fondo con los derechos de los trabajadores en Chile que tiene bastante retroceso. Ahora, volviendo al tema de la educación, Francis, algunos de los temas que plantea el magisterio son de estricta reivindicación grupal, pero hay otros que tienen que ver con un problema sistémico que excede largamente a un conflicto acotado entre profesores y gobierno, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, la violencia escolar. Por ejemplo, el agobio laboral. Y así se decía, por ejemplo, los problemas asociados al traspaso de los colegios desde las municipalidades a los SLEP, ¿no? Entonces, también hay una cuestión sistémica, algunas cosas que no están funcionando o no han funcionado bien, que de alguna manera rebotan y se terminan traduciendo en que existan este tipo de movilizaciones. Entonces, creo que también junto con el análisis del mérito de la movilización, hay que ver que algunas de estas demandas corresponden a problemas que efectivamente han venido siendo diagnosticados por distintos actores y que requieren un abordaje. Bueno, ahí quería preguntarte, Francis, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, yo nunca planteé, digamos, una visión contraria a la movilización de profesores. Yo planteo la idea de que debiera haber una articulación y esa es función del gobierno, digamos, articular para que el Estado finalmente, por lo menos, le dé el palo al gato. Yo creo que no le hemos dado el palo al gato. Yo creo que cuando los establecimientos educacionales están en los municipios tampoco, tenemos el caso de Antofagasta, de varios, digamos, de varias gobernanzas que han ocupado, incluyendo la actual, dineros de la educación para campañas políticas, para campañas mediáticas. Entonces, la municipalización de los colegios tampoco funcionó. Entonces, ahora que parte en Atacama, el tema del traspaso a estos SLEP pareciera ser que tampoco está funcionando, porque además, en el caso, por ejemplo, de Antofagasta, hay 4 gatos trabajando en el SLEP, entonces también se hace complejo. Yo tengo la impresión de que las demandas son válidas porque hay un nivel de hacinamiento en los colegios. Hay digamos, sobrecarga y agobio porque hay jornadas extenuantes, o sea, como digo, se parte el colegio en 2 jornadas y los mismos profesores a veces tienen que seguir la otra jornada. Evidentemente, seguramente se les paga una adicional, pero así todo, digamos, hay un exceso de trabajo en los profesores y eso genera la necesidad. Y el tema de la violencia ya es prácticamente la guinda de la torta, pero no es tan la guinda de la torta porque finalmente cruza una problemática en que pareciera ser que no hay control sobre, en este caso, los estudiantes que generan violencia incluso a sus profesores. Entonces, yo tengo la impresión de que no sabemos cómo darle el palo al gato y tampoco lo transformamos en una discusión política transversal y de qué manera distintos actores pudiesen contribuir a generar soluciones para ir avanzando en estos temas. Sí, Gonzalo, Francis, bueno, nos quedan muy poquitos minutos, y yo sé que lo que les voy a decir da para hablar mucho y muy largo, pero les quería pedir ahí capacidad de síntesis porque ayer se conoció en la tarde la noticia de que la Fiscalía cerró la investigación penal contra el expresidente Piñera y autoridades de ese gobierno respecto del manejo de la pandemia. Hubo querellas, ustedes se acordarán en su momento, una de ellas en ese entonces alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Y bueno, la memoria de repente es frágil, pero esto no pasó hace mucho tiempo y había una crítica desde la oposición, incluso desde el oficialismo algunos, respecto del manejo de la pandemia. Esto ya, de alguna manera, hay una cierta revisión de la historia
que lo ha hecho el propio presidente, la cuenta pública con el reconocimiento que le hizo al expresidente Piñera. Está este antecedente desde la Fiscalía, Gonzalo, y podríamos ir también a la revisión del estallido social, que el presidente lo ha hecho bastante en las últimas horas. Quería pedirte una opinión o una reflexión, porque esto tiene que ver finalmente con el último mandato del presidente Piñera, ¿no? Este antecedente de la pandemia y también respecto del estallido social. Ahí no sé si tienes alguna opinión o reflexión al respecto. Sí, primero decir que yo no tengo gato, pero no me gustaría estarle dando palo. Eso es una reflexión personal. Luego, digamos, a mí lo que me sorprende es lo lento de la justicia. Esto debe haber sido zanjado hace mucho rato, ¿no? No nos olvidemos que el ministro Mañalich, de Ministro de Salud a cargo de la pandemia, renunció en su momento. Renunció después de haber dicho que se había caído como un castillo de naipes su predicción. Entonces, el debate del momento es un debate en donde se planteó que hubo poca cautela de la salud pública en virtud de mantener la actividad económica. Ese fue el tenor del debate en su momento. Además, Gonzalo, muy breve, si me permites agregar, cae inmediatamente después de que se comprueba que las cifras que estaba entregando el gobierno estaban equivocadas, ¿no? Eso me acuerdo vívidamente, pero tuvimos que hacer una transmisión acá, fue de un viernes para un sábado, o sea, a propósito del subsecretario de Pesca, pero claro, era una circunstancia mucho más dramática, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, en ese sentido, uno puede pensar que hay momentos de la constitución. Yo personalmente creo que estos temas son de orden político y no judicial, digamos, los errores de política pública. Por eso que no me gusta andar pidiendo las renuncias y que las cosas se vean en los tribunales, parte del debate político. Por lo demás, ¿no es cierto?, la fuerza política que representó Sebastián Piñera perdió la siguiente elección, y para mí eso es lo clave, digamos, de modo que esa es mi breve reflexión sobre el asunto. Francis. Sí, brevemente. Efectivamente hay una cosa, digamos, este mito del eterno retorno de Michele de cómo vamos leyendo, porque yo siempre me pregunto en qué momento el estallido social se transformó en estallido delincuencial, o sea, en qué momento pasamos y no hemos reconocido lo que significó profundamente el estallido social. Y lo segundo, lo que yo recuerdo era que una de las, digamos, que aparentemente en toda la estrategia de vacunación éramos el alumno mejor evaluado, ¿no? Pero después cuando empezamos a ver otras variables, por ejemplo, el tema de los confinamientos o el tema justamente de los apoyos económicos, ahí ya no éramos el alumno tan bien evaluado. Y yo creo que ha habido poca discusión al respecto y nos queda la sensación de que el gobierno de Sebastián Piñera lo hizo perfecto. Siempre fuimos el buen alumno en este caso respecto a la pandemia y debiéramos redefinir, resignificar la historia en función, digamos, de también las debilidades, porque de esas debilidades pudiésemos avanzar en otra pandemia que ojalá no nos llegue nunca. Sí, pues bueno, estamos llegando al final. Permítanme un segundo antes de cerrar para, bueno, mandar desde acá, en nombre mío y de todo el equipo de la radio, nuestro cariño muy grande a nuestra querida compañera Gloria Barros, quien tuvo la pérdida de su madre. Así es que se lo íbamos a decir en privado, pero también pensé que era mejor decirlo al aire para que ella, a través de esta vida, sepa de todo nuestro cariño y solidaridad. Gonzalo, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias. Y a Francis Espinosa también. Muchas gracias, Francis. Gracias, un placer estar con ustedes. Gracias. Vamos a ir a un breve alto y a la vuelta nuestro radioanálisis continúa con Claudio Medrano. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema